Bueno, ya estamos con Mirta Petrocchini, la titular de la FEB. Mirta, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bien. Bueno, a ver, sensación de la reunión de ayer, fue una reunión más protocolar, porque ya habían anunciado que se iban a juntar, Sí. que no definió demasiadas cuestiones, o lo ven más bien positiva. Mira, en realidad es la convocatoria que ya había anunciado la gobernadora en campaña. Digo, buena señal que sea, que haya concretado lo que dijo. Nosotros, la verdad que fuimos a la reunión formal, protocolar, pero queríamos escuchar y también ser escuchados. Y bueno, allí varios compromisos. Primero de comenzar con las comisiones técnicas ya a partir de enero. ¿Para qué? Para discutir salarios. Después las comisiones técnicas, que en realidad es un reclamo histórico, que deben continuar todo el año, porque en esas comisiones técnicas se resuelven muchos temas, quizás además de seguir adquiriendo y peleando por nuevos derechos, se discuten temas cotidianos que tienen que ser resueltos y buscarles la solución inmediata. Con respecto al tema salarial, allí los sindicatos no planteamos ni números, ya sea porcentuales o nominales, porque bueno, creemos que hay todavía mucha indefinición en cuanto a los impactos que van a tener la definición de medidas económicas, macroeconómicas, que está tomando el gobierno de la nación, ¿no es cierto? Y que va a impactar inexorablemente en nuestros salarios. Y obviamente que no estamos dispuestos a perder un solo punto de una inflación que ya viene deteriorándolos a nuestros bolsillos, más el impacto, como les decía, de estas medidas. Es decir, simultáneamente casi estábamos en la reunión y se estaba anunciando el tema del cepo, que eso, bueno, conlleva en términos inflacionarios. Hay una cuestión que tiene que ver con el anuncio también, que esperemos que se concrete a partir de enero, el tema de impuesto a las ganancias, que si bien no es universal, pero afecta a un porcentaje de docentes. El tema también de la quita de subsidios en electricidad y gas, eso no sabemos en qué categoría, en qué plano de urbanización, o va a ser una categorización por salario, no lo sabemos. También se está comentando, digamos, según versiones periodísticas, que va a haber un incremento en esas tarifas. Es decir, todo esto va a impactar en nuestros bolsillos. Y vuelvo a repetir, más lo que venimos acumulando en términos también de pérdida de poder adquisitivo. Mínimo para poder hablar de un aumento salarial con un porcentaje estimado, digamos, habría que esperar por lo menos hasta el mes de febrero, quizás. Y mira, vamos a ir en estas comisiones técnicas, además, por el tenor de lo que nosotros reclamamos históricamente, ¿no? Sí. Que es el salario básico. Es el salario básico, aquel salario que es conformado, que llega a los jubilados, junto con las cifras remunerativas, que se calculan para los jubilados y para el aguinaldo también. Es decir, nuestro salario tiene mucha complejidad, por eso también la anticipación. Ahora, la verdad que hipotetizar sobre lo que pueda pasar, esto tiene que ver también con lo que manifestó allí la gobernadora de un proyecto de ley para un endeudamiento, es decir, es de público conocimiento el estado de situación económico-financiero de la provincia de Buenos Aires, también algún apoyo del gobierno nacional. En términos concretos también sacamos esto que se había anunciado, pero todavía había mucha inquietud con respecto al pago de salarios en tiempo y forma, al pago del medio aguinaldo, que esto también, el pago del medio aguinaldo estaba anunciado que iba a ser eximido del impuesto a las ganancias, pues está liquidado con el impuesto a las ganancias. Allí también se comprometieron a no hacer una reliquidación, que es mucho más engorroso, sino a devolverlo, reembolsarlo con los saberes de diciembre que se perciben en enero. Y bueno, además de esto, todos los otros puntos de agenda, digo que es una agenda frondosa y que se va acumulando año a año, que tiene que ver con infraestructura, con las condiciones. Se hablan de mejorar la calidad de la educación, tiene que ver con todo eso. La educación de calidad, y también hemos manifestado, ¿no?, que hablar de una educación de calidad tiene que ver también lo que uno define como la tranquilidad del bienestar docente. Un docente cuidado, un docente seguro, un docente tranquilo, un docente bien pago, un docente capacitado. Los chicos en ambientes, en edificios, digamos, en buenas condiciones.
todo eso hace que realmente eso redunde en una educación de Ahora, calidad ayer, que todos nos Mirta, merecemos. ustedes encontraron... Perdóname, Sí. violencia en las Sí, escuelas, claro. agresiones y violencia contra los docentes, el tema de idioma, es decir, infinidad de temas, ¿no? Ustedes ayer encontraron en María Eugenia Vidal, por lo menos en esta primera reunión, alguien que les decía que sí a todo, que por ahí con el gobierno anterior no encontraban esa misma respuesta. Ustedes le decían que había que arreglar cuestiones de infraestructura en las escuelas y por ahí se negaba del otro lado. Ahora ustedes encontraron en María Eugenia Vidal alguien que les dice sí, hay escuelas que están rotas, sí, hay violencia escolar, sí, tenemos que ver cómo hacemos con el tema de los sueldos y demás. Me parece que como una primera medida o una primera reunión encontraron ahí alguien que está reconociendo unos problemas que sí son históricos. Indudablemente. Ese es el principio del camino, es reconocer los problemas y no ocultarlos, porque en cuanto, por ejemplo, a relevamiento de infraestructura, desde la FEB hemos presentado relevamientos pormenorizados, localizados, Sí. Territorializados, lo hemos presentado en todos los ámbitos, hasta la legislatura, el estado de situación de las escuelas. Y bueno, si bien a lo mejor se daban respuestas, en términos concretos, en otros gobiernos, pero la respuesta no llegaba con la solución. Claro. Es decir, se va a tratar, se va a ver, no hay plata. Es decir, lo que uno denominó también los argumentos vitalicios, ¿no? Esto de que nunca hay plata, hasta que pasaran los reclamos. Después la provincia estaba equilibrada, pero al momento del solicitar, del salario, de discutir, por ejemplo, salario de los docentes, siempre había imposibilidad presupuestaria. Sí. Pasado marzo o abril ya la provincia estaba en equilibrio, pero un punto de inicio de un camino de solución es reconocer. Ahora, bueno, como ya te digo, no podemos hipotetizar en cuanto a si esas respuestas van a venir concretamente en la solución concreta, en la construcción de jardines, en las escuelas secundarias, que si bien están conformadas por un acto administrativo, pero están funcionando dentro de otro establecimiento educativo, quizás con un Zoom dividido con tabiques. Sí, lo vimos hace poco en el Normal 1 aquí en la Ciudad de La Plata. Sí, no, es terrible. Por eso no se puede, teniendo las escuelas en esas condiciones, digamos, y un salario docente bajo, no se puede hablar de cuestiones sobre las que hay que hablar y sobre las que hay que avanzar. Por ejemplo, yo digo, por ahí pueden también charlar temas que está bueno que en las escuelas se traten y que se ha estado hablando siempre como que, sí, a través de esta ley se va a hablar de bullying en las escuelas, a través de esta ley se va a hablar de educación sexual en las escuelas. Y después, no sé, yo como madre, digamos, noto que no se habla del tema en algunas escuelas, en realidad. Y pasa el caso de la violencia entre los mismos alumnos y no se habla. Y hay docentes que ponen buena voluntad, que tratan. Es como que dependiera de la voluntad del docente si el tema se va a hablar o no. Yo creo que en ese sentido sí también hay que avanzar para claramente contener a los chicos en las escuelas. A los chicos, contener la conflictividad y contener al docente. Hoy el docente hace frente a un cúmulo, a una multiplicidad de situaciones críticas, conflictivas, inéditas, que realmente corre la centralidad pedagógica, que es donde tenemos que volver. Pero para eso necesitamos las mejores condiciones para el docente, para los chicos y para toda la comunidad educativa. Es decir, vos, en términos de salud laboral, que hay una comisión específica de salud laboral, nosotros proponemos, por ejemplo, la creación de preceptores en primaria. Fíjate que es el único nivel que, aún existiendo la norma, que lo puede designar, no están designados los cargos. Es el único nivel que no tiene preceptores. Es decir, un docente en condiciones de infraestructuras, la verdad que totalmente incómodas, en algunos casos riesgosas, tiene que estar con 30 y pico alumnos y no tiene un par que lo acompañe o que lo ayude. Tengo una duda respecto a lo que sucedió. Pasa que ya emitió tantas medidas Mauricio Macri que me olvidé, pero firmó algo que tenía que ver con la educación y que hasta el mismo ministro de Educación dijo que por ahí había sido un error Esteban Bullrich. Tiene que ver con la ley de ministerios a nivel nacional, el decreto 13 del 2015,
donde crea los ministerios y allí crea, bueno, en el artículo, si no me equivoco, el 23, el Ministerio de Educación y Deporte, y allí desliza un error que admitió el ministro Esteban Bullrich, que fue un error, alude a la ley federal, ¿no? En vez de ley de educación Pero no nacional. preocupa eso a esta altura. Y preocupó en su momento, Sí. pero inmediatamente se reconoce como error. Bien. Y el compromiso de corregirlo, obviamente. Sí. Y ahí, digamos, si se volvía a esa ley, No, es impensado. Es impensado porque se vuelve Es al 3% del PBI. porque- Ahora, ayer lo escuchaba a Baradel que decía, no, bueno, no nos conformamos con este 6% que tiene el PBI destinado a la educación, queremos el 10%. ¿Esto es algo que vos también apoyás? Sí, todo lo que sea mayor presupuesto para educación, obviamente que todo es apoyado, en tanto y en cuanto sea definido como política de Estado, ¿no? La política educativa o cualquier política sensible al pueblo, ¿no? A la gente, como en el caso de las políticas de salud o políticas educativas. El tema, digamos, el 6%, el 8%, el 10% del PBI. Bueno, también, digamos, hay una discusión un poco más fina y un poco más técnica. Quizás ese 6%, de acuerdo a las modificaciones que tuvo la ley de educación en el 2000, la ley de educación nacional con respecto a la imputación y donde digamos, no se condice con la ley de financiamiento educativo que saca ciencia y tecnología. Queda solamente imputado a educación. Entonces ya no fue un 6%, Claro. fue menos del 6%, Claro. unos puntos. Claro. Pero esos puntos significan millones. Yo creo que se necesita, obviamente, más presupuesto. Se debe imputar más presupuesto al área educativa. Pero ese presupuesto también tiene que ver, y existen los mecanismos de control, como vos decís, existen las leyes. El tema es que acá una ley no se cumple y se hace otra ley, que otra vez no se cumple Sí. y se vuelve a hacer Y otra hace ley. mucha propaganda de la ley y después vos te das cuenta que en las escuelas no pasa No eso. pasa, y eso tiene que traducirse concretamente Claro. en las escuelas, si no, no vamos a poder Exacto. avanzar en ese sentido. Es decir, el tema de la asignación de presupuesto en cuanto a PBI está bien, es decir, mayor presupuesto, pero también control de los gastos, control de las imputaciones presupuestarias. En definitiva, control en qué se gasta y cómo Claro. se gasta. Claro. Bien, Mirta, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno.